Con respecto a la protohistoria, es súper interesante porque corresponde a ese periodo intermedio entre la prehistoria y la historia. ¿Okay? Durante ella es cuando el hombre comenzó a usar los metales. Entre estos está el bronce y posteriormente el hierro. ¿Bien? Coincide de hecho con la edad del bronce, lo que conocemos como la guerra de Troya en Grecia. Y también corresponde a esta época o esta división protohistórica las famosas dinastías incaicas del antiguo Perú. ¿Okay? Ahora, con respecto a la historia, nos encontramos con grandes periodos o edades. El primer periodo o edad, que es la antigua, en esta edad antigua estamos hablando que fue hace como unos 5.000 años, que corresponde normalmente, o sea, para ubicarnos en el contexto, corresponde a la época de las invasiones bárbaras en Europa, ¿okay? Por ahí por el siglo V más o menos. Luego tenemos la Edad Media, que abarca el periodo de lo que se conoció como la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 hasta la caída de Constantinopla a manos de los turcos en 1453. ¿Okay? Algunos incluso llegan a prolongar esta edad media hasta el descubrimiento de América. Bueno, no descubrimiento, encuentro en realidad. ¿Okay? Luego tenemos la Edad Moderna. En esta Edad Moderna hablamos de acontecimientos súper importantes que ocurrieron sobre todo en el siglo XV, como fue el proceso de la Revolución Francesa. Bien. Y también tenemos la Edad Contemporánea, que se supone que va desde 1789 hasta nuestros días. Esas son las 4 edades que conforman lo que es la historia como tal. Algunos historiadores dicen que en realidad la edad contemporánea ya pasó, y de hecho ellos se atreven a señalar como fin de la edad contemporánea el año 1914. O sea, estamos hablando en el proceso de la Primera Guerra Mundial. ¿Bien? Por razones de orden cronológico y geográfico de los hechos, en la historia nos vamos a encontrar en la Edad Antigua, pues, con grandes civilizaciones. Y estas 3 grandes civilizaciones van a estar justamente en el Oriente, en Grecia y en Roma. ¿Okay? Algo también importante con respecto a estos momentos históricos es justamente cómo el hombre se desenvolvía en cada uno de ellos. Y por eso nos vamos a encontrar con un hombre prehistórico, un hombre protohistórico y luego con un hombre propiamente histórico. ¿Bien? En el caso del hombre prehistórico es el hombre primitivo, del que nos llegan a nosotros informaciones por medio de los fósiles, por medio de los numerosos instrumentos y objetos que ellos utilizaron en esa época, las flechas, los huesos, las hachas, los punzones. ¿Okay? Esta cultura prehistórica va de acuerdo al desarrollo de las edades. Pues entonces vamos a dividir en paleolítico, en neolítico, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. ¿Okay? Y los hombres prehistóricos, ellos habitaron en cavernas o entre abruptas rocas, o sea, así como cuevitas bien escondiditas. Ellos se cubrían con pieles de animales, ellos mataban con sus lanzas, con sus mazos, con flechas, con hachas de piedra, ¿okay? Y esto era justamente para procurarse el alimento, ¿okay? De hecho, ellos podían pasar días acechando al animal, o sea, de manera muy afanosa en los bosques, en las selvas, en las orillas de los ríos, en los mares, o sea, todo el tiempo estaban al acecho y por supuesto tratando de que la presa no huyera. Bien. Además, en las grutas de las cavernas, en las cavernas, ellos se refugiaban, ellos de alguna manera también se ponían a pintar. Entonces, lo que normalmente ellos pintaban, que eso era lo que uno llama pintura rupestre, ellos dibujaban animales y de hecho también de alguna forma también dibujaban las escenas de la caza. ¿Okay?
Esto va a ser como la primera manifestación artística por parte del hombre prehistórico. Ellos también a eso le van a añadir adornos porque ellos van a utilizar collares, pulseras, todo con colores, y eso era con dientes de fieras, con huesos, ¿ok? Ellos de alguna manera también esa parte cultural la van a ir desarrollando, ¿bien? Esto fue a nivel del hombre paleolítico. De hecho, para ese momento en el paleolítico, los más grandes mamíferos en esa época, que de hecho fueron extintos, el mamut, el megaterio, y ellos, los hombres, algo interesante es que ellos se expresaban era por medio de sonidos, ¿ok? Ellos no hablaban, ellos eran monosílabos y a veces también gritaban, pero no existía esa palabra tal cual como nosotros la conocemos en este momento, ¿ok? Entonces es bien interesante justamente esta época, porque fíjense que para ese momento hablar de un lenguaje así como lo tenemos actualmente, no. O sea, ellos utilizaban más las señas y utilizaban de hecho más estos monosílabos, estos sonidos que determinaban ciertas cosas, ¿ok? Que de alguna manera estaban explicando algo que ellos querían expresar, ¿bien? Algo también interesante es que en este hombre paleolítico es cuando comienzan a golpear las rocas, unas rocas que utilizan un material llamado sílex, ¿ok? Y empiezan a golpearlas entre sí, y de esa manera es que ellos hicieron brotar las primeras chispas, ¿bien? Y por eso es que ya después entonces empieza todo este proceso con la revolución del fuego, realmente, ¿ok? Otra cosa también interesante a nivel de estos hombres es la pictografía, ¿okay? La pictografía, allí ellos pintaron todo lo que ellos hacían normalmente, las hogueras que ellos lograron realizar una vez que entendieron que esas chispas podían generar algo que se llamaría posteriormente fuego, que les daría calor y que además lograban algo interesante, poder cocinar alimentos, ¿ok? Eso también es muy interesante. ¿Por qué? Porque en esta primera civilización realmente el hombre vivía en un estado de salvajismo y de barbarie gigantesca, ¿ok? Ya después el hombre del periodo neolítico, mucho más adelante, va a conocer la industria del tejido, ¿okay? Va a domesticar animales, va a construir viviendas megalíticas, o también va a construir así tipos palafitos, ¿ok? En general vamos a referirnos en este caso al hombre prehistórico europeo, ¿bien? Y que de alguna manera está relacionado con las famosas teorías del poblamiento americano que nosotros vimos en primer año, donde hablábamos acerca del científico Florentino Ameghino, ¿okay? Que hablaba de que el hombre americano había surgido propiamente en las pampas argentinas, ¿bien? Ahora bien, el hombre protohistórico. El hombre protohistórico, como dijimos, está en una edad de transición, es una época de transición donde ya los instrumentos de piedra empiezan a desecharse y empiezan a utilizar entonces instrumentos ya de metales, ya conocen el bronce, ya conocen el hierro, ¿ok? Y que justamente estas edades van a comenzar en el continente europeo, ¿bien? Es la etapa también de los famosos encuentros, los famosos viajes para conquistar otros territorios y que en este caso terminaron llegando a América y explorando a América, ¿bien? Es en esta época donde se dan los primeros inventos, los primeros descubrimientos. De hecho, el principal descubrimiento del hombre fue el fuego, ¿ok? Ese fue el primer progreso del hombre a nivel prehistórico. Pero ya después inventa el arco, inventa las flechas, las puntas de lanza, inventa las hachas, todo con piedra, ¿bien? Ya después entonces utiliza también la piedra tallada para afilar justamente estos instrumentos para que sean cortantes, y nos vamos a encontrar
con que ya cuando es el hombre protohistórico no es solamente hablar del fuego, no es solamente hablar del lugar donde habitaban, no es solamente hablar de la primera arma, del primer vestido, de la primera industria con respecto a la piedra, sino que estamos hablando también de domesticación de animales, estamos hablando de fabricación de vasijas de barro, o sea, ya van a empezar a trabajar la alfarería y también el uso de los metales, que por supuesto van a crear se va a notar un marcado progreso con respecto al hombre en esta época, ¿okay? De hecho, a medida que transcurre el tiempo, el hombre va a sentir nuevas necesidades, eso va a ser fundamental, y por eso es que va a perfeccionar sus armas de guerra. Ya también se va a dedicar al pastoreo, se va a dedicar a la agricultura, otros van a ser pescadores, o sea, se van a diversificar también el trabajo, van a construir sus viviendas no solo entre las grutas o las barrancas o a orillas del río, sino que también entonces van a utilizar materiales para construir en el medio de los bosques, ¿okay? En lugares donde de repente pudieran ellos tener el ganado que ellos pastaban. ¿Bien? De hecho, en esta época es donde comienza más la pelea entre los hombres, porque justamente ya cuando estamos hablando de que ellos empiezan a domesticar animales, ya comienza también ese concepto de propiedad privada. Y si otra persona u otro hombre agarraba un animal de obviamente allí entonces se producía ya una discusión y por eso entonces ya comenzaban los enfrentamientos, de ahí entonces las necesidades de tecnificar un poco más esas armas de guerra, ¿ok? Ellos tenían la época, en el prehistórico, una vida bastante nómada, bastante errante, y ya aquí en el protohistórico el hombre comienza a estabilizarse, ¿okay? Y por supuesto el sentimiento artístico, el sentimiento religioso va a surgir también, o sea, se va a revelar. Ellos incluso van a erigir los primeros monumentos en piedras, y estos monumentos van a ser para conmemorar a sus muertos, también por supuesto para el sol, porque ellos sienten que el sol es el que les da calor, la luna, que es quien los alumbra en las noches, van a ofrecer vidas a esos seres superiores, como lo vimos incluso en primer año con las famosas altas civilizaciones, por ejemplo los mayas, los aztecas, los incas, ¿okay? Van a empezar entonces a adorar a estos seres de otro mundo, porque vienen supuestamente del cielo, y van a tener incluso sensaciones con respecto a la muerte que serán inexplicables, ¿okay? O sea, para ellos ya el sentido de la muerte es como un vacío que les está generando. Y por otro lado, también el hombre protohistórico va a tener un instinto social de hacerse sentir, o sea, ya no va a ser él solo, sino que de alguna manera va a tratar de buscar unirse, va a tratar de crear vínculos con otros hombres, con otras personas. Entonces empieza ese concepto de familia, donde comienzan a agruparse, y eso llega a ser lo que vamos a conocer como un clan, ¿okay? El clan no es más que eso, o sea, es una agrupación familiar, y por supuesto ellos se van a poder comunicar, ¿okay? Entre las otras expresiones sociales tenemos entonces lo que habíamos mencionado, pues que ellos van a reemplazar la piedra por los metales, y como les había comentado, entonces ellos también van a comenzar ese enfrentamiento justamente por objetos o por animales que ellos consideran son de cada uno de ellos, ¿ok? Entonces allí vamos a encontrar con que la naturaleza les va a ofrecer el cobre puro, el estaño. El hombre va a aprender a mezclarlos, va a comenzar a tener ideas con respecto a la escritura, va a dejar testimonios grabados o escritos en diferentes partes, van a comenzar incluso también a producir, o sea, a trabajar el comercio, ¿okay? A producir toda esa actividad comercial, va a ser un poco más activa. Los clanes se van a convertir en tribus, eso también es importantísimo, ya entonces pasan a ser varios grupos familiares que van a conformar esas tribus, y son esas tribus las que luego van a constituir las futuras naciones, ¿okay? Y van a constituir las futuras leyes, y van a tener entonces a una persona que ellos van a considerar como un rey, que va a ser la cabeza justamente de toda esa tribu, ¿bien? Así entonces ese hombre primitivo
pasa, digamos que de una manera paulatina, pero bastante lenta, a un periodo de civilización, ¿ok? A una época en que ya digamos que existían esas agrupaciones. De ahí entonces que surgieran ciudades tan importantes como la de Ur, Caldea, o sea, a nivel de Mesopotamia, Egipto, ¿okay? Y fíjense que esas civilizaciones justamente se van a caracterizar por ciertos acontecimientos y por ciertas cosas que ellos crearon, por supuesto en ese proceso de evolución. ¿Okay? También van a utilizar mucho el oro, sobre todo el oro para realizar joyas, para adornos, porque les gustaba, les parecía que realmente era algo bastante atractivo y que justamente el oro de alguna manera, el brillo del oro también te daba cierto estatus, ¿okay? Eso va a ser importantísimo en este caso con respecto a ese hombre protohistórico, ¿ok? Bueno, lo podemos dejar hasta aquí, hasta el momento. Si tienen alguna duda, ya saben que podemos utilizar el chat de Zoom para trabajar estas dudas, para aclarar las dudas, no para dar clases, sino para aclarar dudas. Y en caso tal de que yo tenga que realizar una clase, bueno, lo más probable es que utilice Google Meet para esto, ¿ok? Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Cuídense mucho, pórtense bien y nos vemos en la próxima clase.